Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Hoy nos iniciamos en un nuevo capítulo, el capítulo 5, en el segundo libro de los Reyes. Y este es un relato bíblico donde se menciona a Naamán, cuyo nombre significa, vea qué hermoso significado tiene el nombre de Naamán, agradable. Es el nombre de un general arameo del reino de Aram, Damasco, o sea, la actual Siria, traducido en griego. Este hombre fue sanado de su lepra por medio de las instrucciones que Eliseo le dio. Instrucciones que no solo sanaría su lepra, sino que iba a derribar su orgullo si es que él obedecía. Todo depende de nuestra obediencia, como lo vemos como introducción. Vamos a ver el verso 1. Dice la escritura: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Nos describe quién era Naamán, el verso 1. General del ejército del rey de Siria, varón de prestigio que estaba delante del rey, y el rey era Ben-Hadad, quien fue su maestro también. La Biblia dice que Jehová había dado muchas victorias a Siria por medio de Naamán. Pero, y ahí entramos en el pero. Un hombre de prestigio, un gran general, de alta estima, y mire, su nombre significa agradable, pero había algo muy desagradable en él. A pesar de que su nombre era agradable, había algo muy desagradable. ¿Qué era? Este hombre valeroso en extremo era leproso. No sabemos cómo es que un hombre leproso pudiera ocupar un puesto de tan alto rango, no lo sabemos. El verso 2 dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Aquí vemos un rayo de esperanza para la necesidad de este general leproso. La escritura dice que de Siria habían salido verso 2, estas bandadas, dice, y habían tomado a una muchacha de Israel, la habían tomado cautiva, y había llegado esta muchacha a ser la que servía a la esposa de Naamán. Y ella informa que en su tierra había un profeta. Y en el verso 3 le dice que si rogare a mi señor, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. No sabemos cómo él contrajo esta lepra, pero una cosa sí estamos muy seguros, que el problema de Naamán no es solamente la lepra, que la raíz del problema, o el mayor problema, era el orgullo. Y sin lugar a dudas, Dios trataría primeramente con ese problema, hasta que Naamán llegara al reconocimiento que solo Dios, el Dios de Israel, tiene poder para sanar. Veamos la intervención de esta muchacha una vez más, ya que ella le dice en el verso 3, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahora, la intervención de esta muchacha, como podemos ver, nos está dando una clave cómo Dios puede utilizar a las personas menos esperadas para testificar y manifestar el poder de Dios. Esta muchacha fue instrumento en las manos de Dios para testificar que en Israel había un profeta que servía a Dios, que en Israel había un Dios que hablaba a través de su profeta. Ve aquí el inicio para traer la inquietud en el corazón de la esposa de Naamán
y le cuenta a su esposo lo que esta muchacha le ha testificado, que en Israel hay un profeta de Dios que puede sanarlo. Entonces lo movió a curiosidad, le murió, o mejor dicho, le dio un rayo de esperanza para esa sanidad divina, ya que para la lepra no hay cura en ese tiempo, no había cura en ese tiempo. Cada uno de nosotros podemos dar a conocer el poder de Dios. Esa es nuestra misión, dar a conocer el poder de Dios a través de testificar acerca de quién es Dios. Si habláramos menos de nosotros y habláramos más de quién es Dios, muchos serían beneficiados y alabarían a Dios a través de sus maravillas. Pero lamentablemente creo que nos enfocamos mucho más en nosotros. Esta muchacha, a pesar de que estaba cautiva, que no estaba en Israel, no se amargó, sino que ella seguía confiando en el Dios de Israel y podía testificar de sus maravillas. Naamán fue al rey, se interesó en querer ser sanado e ir a Israel, y Naamán fue a ver al rey para pedirle cartas para presentarse delante del rey de Israel. Y el rey de Siria estuvo de acuerdo, lo envió con cartas, con permiso, con regalos. Él estuvo de acuerdo y envió a su general para que él fuera a Israel. Sin embargo, cuando Naamán llega, el rey de Israel se sintió amenazado por su falta de fe. Miró esta visita como una provocación y tuvo temor. Dice, este viene a provocarme, ¿cómo yo voy a sanarlo? Lógicamente que no era el rey el que iba a sanarlo. Naamán fue al rey, ¿por qué? Porque fue una comisión, fue una embajada, y fue directamente al rey primeramente. Pero el rey no tenía el poder para sanarlo. Y Naamán no fue a buscar al rey, aunque posiblemente, como vemos aquí, vamos a ver esta parte donde dice la escritura, cuando llegó al rey, dice, veamos aquí, dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios para que mate y dé vida? ¿Para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Pero ve aquí, es que hubo un malentendido. En el verso 5 dice, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti, mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Vea el malentendido. El rey de Siria manda cartas al rey diciéndole, te lo envío para que lo sanes de tu lepra. El rey de Israel se sintió turbado, amenazado, como que estaba buscando ocasión para hacer guerra, porque él no tenía poder para sanar. Lógico, él no tenía poder para sanar. Pero el rey debió de saber que había profeta en Israel y enviarlo al profeta. Él no lo iba a sanar. Vea este malentendido y qué falta de fe y de testimonio de este rey de Israel, que no testificó que en Israel había profeta que podía sanar, como lo hizo la muchacha que había salido de Israel y que había sido llevada cautiva y que le servía a la esposa de Naamán. Vea los malos entendidos, porque a tomarnos algo que no nos corresponde. Era lógico, él no iba a sanarlo, pero pudo haber testificado, si yo no te puedo sanar, Naamán, pero hay Dios en Israel que tiene el poder sanador y tiene un profeta que le habla a él y él te puede sanar. Vean los malos entendidos tremendos, y cuando desconocemos la palabra de Dios o cuando nos tomamos algo personal y nos dirigimos a las personas al lugar correcto para recibir la bendición de Dios. Aquí puede ver que dice la escritura aquí que Eliseo le manda a decir al rey, enviándolo a mí, es la persona indicada.
Él es el que tiene la unción de parte de Dios para sanar, para hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces aquí fue como Eliseo intervino y le dice, enviádmelo a mí para que él sepa que hay profeta en Israel. En otras palabras, para que sepa que en Israel está Dios que habla a través de su profeta. El verso 9, y quiero que usted y yo usemos nuestra imaginación. Puede imaginarse la escena cuando llegó el famoso general con sus caballos, con su carro, imponente, ¿verdad? Con sus hombres cargados de regalos, todo un desfile espectacular. Es como llegar a un lugar que nunca han visto un carro, en un lugar lejano, despoblado, un lugar donde hay solo chozas, y que llegue un carrazo último modelo, una limusina último modelo, y el chofer con su traje de gala, y los vecinos yo creo que se quedan mirando, qué gran personaje viene. Llegó tratando de impresionar en Israel. Pero vea lo que sucede. Yo creo que cualquiera se hubiera impresionado, general. Y se llegó con su uniforme, con sus medallas, ya casi nomás faltaban las trompetas a su paso, ¿no? Y con hombres que le servían, y llegó cargado de dinero y regalos para el profeta. Pero cuando llegó, el profeta no salió a recibirlo. El profeta no está impresionado con un leproso. El profeta sabía que venía. El profeta sabía su condición. Él era un leproso, orgulloso, y no salió a recibirlo como él pensaba en sus adentros. Ve el verso 11, cómo pensó Naamán que el profeta lo iba a recibir. Oh, el gran general, excelentísimo general, valeroso general. No, el profeta no salió a recibirlo. Y miren, Naamán ya había pensado. Naamán se fue enojado porque el profeta no salió a recibirlo. Ahí vea que se está manifestando la razón de su lepra, ¿ok? No solamente era leproso como una enfermedad en su cuerpo, sino que era leproso por el gran orgullo que tenía dentro de sí mismo. Ve aquí, dice verso 11, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, vea sus pensamientos, ¿ok? Saldrá él luego sí va a ver los carros, va a ver el desfile, la gala de la presencia de tan famoso general, y Eliseo va a salir corriendo. He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando, luego, ¿qué? Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Mire, ya tenía todo el plan. Él venía ya pensando qué es lo que el profeta iba a hacer, porque él merecía ese trato. ¿Se da cuenta? Qué tremendo orgullo. ¿Qué hizo el profeta? No salió, y no le salió como él pensó, como él había planificado que iba a ser sanado, que iba a ser recibido. Eliseo no salió a su encuentro. Él tenía que aprender la lección de que solo Dios, Él es el sanador. Y él debía de venir delante de Dios con otra actitud, solicitando el favor de Dios, rogando por el favor de Dios, como dijo la muchacha, si mi Señor le ruega al profeta, él sanará de su lepra. Pero ¿cómo vino él? Vino exaltado, vino ya pensando en sí mismo cómo el profeta debería de tratarlo a él. Ya venía con una idea premeditada. Y el profeta miró a Naamán de la misma forma que Dios ve al orgulloso. ¿Cómo lo ve Dios? Lo ve de lejos. No salió. Y Dios ve al orgulloso, dice que lo mira de lejos, lo ignora.
Por lo tanto, vea el verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Es todo, vete a lavarte ya tu lepra en el Jordán. Sumérgete 7 veces. Y es cuando Naamán entró en enojo. Se enojó, él quiere regresar. Se regresó. Pero no se regresó gracias a Dios, sino que se fue enojado, y cuando más enojado se puso cuando llegó al Jordán. En tiempos de lluvia el Jordán es lodoso, puro lodo. Entonces, y en ese tiempo llegó Naamán. Más se enojó cuando miró. Verso 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? De ese orgullo. Oh, todas las aguas de Israel no se comparan a lo que yo tengo en Siria. ¿Pueden notar el tono arrogante? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Todavía sigue en su necedad. Y se volvió y se fue enojado. Él la arrancó, se regresó, pero gracias a la intervención de sus criados, él no lo hizo. Pero sí, ya iba rumbo a Siria, de regreso, frustrado, enojado, porque las cosas no se estaban haciendo como él creía que deberían de hacerse, y menospreció la instrucción de parte de Dios a través del profeta. Nosotros nunca vamos a lograr el favor de Dios a nuestra manera. Nosotros no somos merecedores de la gracia de Dios para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, cómo tiene que dirigir nuestra vida, cómo tiene que dirigir nuestra casa, cómo tiene que dirigir nuestro ministerio. Nosotros no somos quien. Y sí es cierto, hay mejores lugares. Si Dios te puso en una iglesia que para ti no es suficiente, porque hay mejores congregaciones, más numerosas, hay mejores programas, pero si Dios te trajo para derrumbar tu orgullo, quédate ahí. Es mejor que le permitas que el Señor te lave en el Jordán, un lugar lodoso, y te sane, que vayas con todo tu orgullo para presumir que estás en un mejor lugar, pero morir leprosos, lejos de la mirada de Dios. Así es que, qué hermoso. Esto habla más de lo que nosotros pensamos, ¿ok? Salen las cartoons, la historia de Naamán, leproso, y qué bonito, pero no vemos los detalles, cómo es que Dios lo humilló de tal manera para poder limpiarlo de su orgullo. Entonces, qué golpe tan duro, ¿verdad? A su orgullo. No fue recibido como él esperaba. Buscaba ser sanado, pero también buscaba ser reverenciado, debido a su posición de grandeza, pero sin reconocer que el Altísimo, el Supremo Dios, está en Israel, sí, pero es nuestro Dios también, y que Él merece toda la honra y toda la gloria. En su enojo, Él compara los ríos que hay en Siria como mejores comparados con el lodoso Jordán. No podía tolerar lavarse en un río sucio, habiendo en Siria ríos limpios. El humilde y manso Cordero de Dios se sumergió en ese río Jordán, en obediencia a la voluntad de su Padre, para darnos ejemplo de obediencia. Pero Naamán manifiesta su orgullo, su arrogancia, a pesar de que él estaba más sucio que el Jordán a causa de su lepra. Verso 13. Él dice que se volvió en el 12, se volvió y se fue enojado, mas sus criados, aquí viene otra intervención gloriosa, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Qué hermoso
los hermanos, hermanas que intervienen. Los hombres hablándole a su corazón, haciéndole entrar en razón. Y le dicen, si el profeta te hubiera mandado a hacer una cosa grande, ¿no lo hubieras hecho? Con el fin de ser sanado. El corazón lleno de orgullo se siente bien haciendo grandes cosas. Pero el obedecer cuesta más que el hacer. La obediencia muestra que estoy sometido a otro, por eso cuesta. La obediencia está enseñando que yo estoy sometido a otro y no lo que yo quiero hacer, aunque sea grande. El orgullo no resiste que otro lo dirija, que otro le enseñe, que otro lo instruya, que otra persona le diga lo que tiene que hacer. El orgullo no lo resiste. Por las palabras de sus siervos, Naamán cambió. Llegó a su corazón esas palabras y se sumergió en el Jordán 7 veces, tal como lo mandó el profeta de Dios. A mí me hubiera gustado ver a Naamán, use su imaginación, cuando descendió por primera vez y cómo salió. Yo creo que lo único que se le miraba blanco debe haber sido los ojos y los dientes, pero no creo que hubiera estado sonriendo. Pero cómo salió todo completamente cubierto de lodo. Quizás al verse, no sé, me lo imagino porque el orgullo no se va tan fácilmente, quiso salir corriendo, pero puedo ver sus hombres animándolo. Sigue, te faltan 6. Sigue adelante, te faltan 5, sigue adelante, te faltan 4, animándolo. Qué hermoso es tener personas alrededor que nos animen y que no pasen por alto nuestro orgullo, pero que nos animen a alabarnos, a continuar en esa limpieza, en ese proceso, para que ese orgullo caiga de nuestra vida. Ay, pero gracias a Dios por estos siervos que estuvieron ahí, motivándolo a la obediencia. Ese era el propósito, motivarlo a la obediencia. En la 7ª vez que se sumergió, dice la Escritura, que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Podemos darnos cuenta lo que Dios hizo con este hombre? Y lo seguirá haciendo con cada uno de nosotros. Él lo va a seguir haciendo para quitar de nosotros ese orgullo. Le dio a Naamán el tratamiento de lavarse en un río sucio. Con el orgullo herido al ser tratado, a su parecer, inapropiadamente, debido a su posición social. ¿Cuál fue el tratamiento para lavar su orgullo? Humillarlo. Ese es el tratamiento. Cuando queremos pasar ese proceso, que estamos dispuestos a pasarlo, porque todos venimos con orgullo. Todos creemos que nos merecemos más de lo que la gente nos da. Todos, toda la humanidad, tenemos ese germen de orgullo porque vino de parte de Satanás. ¿Qué hace Dios para quitar ese orgullo, para limpiar ese orgullo? Lo mismo que hizo con Naamán. Lo humilló hasta lo sumo. Lo humilló. 7 veces tuvo que sumergirse en ese lodoso río para humillarlo. No salió el profeta. ¿Para qué? Porque no iba a seguirle el cuento de hacer lo que él ya había pensado, que hasta luego iba a salir el profeta. No, al orgulloso no se le puede dar por su lado. ¿Por qué? Porque está en peligro de muerte, de ser un leproso eternamente. Así es que, amados en Cristo, con el orgullo herido al ser tratado, a su parecer inapropiadamente, debido a su posición social, pero Dios lo sometió a ese tratamiento para que él fuera libre de su orgullo. ¿Qué hubiera pasado? Vamos a pensar aquí. Si sus criados le hubieran dado por su lado y le hubieran dicho, tienes razón, amo, ese profeta no te trató como tú mereces. Él quizá no sabía quién eres,
y te humilló, no te dio el trato merecido como el gran general, el valeroso general de Siria. ¿Qué hubiera pasado si ellos le hubieran hablado así? ¿Sabe, hermano, que hay gente es así? Que no comprende la escuela de Dios. Y le dan por su lado al orgulloso que se cree grande ante los ojos de Dios y que merece mejor trato. Y llegan a decir, yo no merezco esto. Es que no saben quién soy yo. Yo merezco otra posición, soy persona preparada, yo no merezco la posición que me ponen en este lodoso Jordán. Qué tremendo es el orgullo, ya que ese orgullo proviene del mismo infierno. Qué tremendo. Siempre pensar que no se nos da el trato justo y que Dios va a usar ese trato que a nosotros nos parece injusto para derribar nuestro orgullo. Nunca debemos de apoyar al orgulloso, sino traerlo a reconocer su necesidad espiritual. El orgullo es más mortal que la misma lepra. Nuestro deber como hijos de Dios es hacerle ver al orgulloso su necesidad y convencerle de que la obediencia a la voluntad de Dios va a derribar sus elevados argumentos de sí mismo. Veamos 2 Corintios, ya vamos a terminar, pero veamos esta escritura del segundo libro a los Corintios, en el capítulo 10, en el verso 4 y 6, capítulo 10, veamos lo que dice aquí el apóstol Pablo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ve aquí lo que el apóstol Pablo nos dice, nos habla de unas armas espirituales con las que debemos de luchar, porque tenemos una guerra espiritual. El orgulloso Satanás quiere que nosotros desarrollemos ese orgullo para que nosotros tengamos nuestros propios argumentos. Y se levantan esos argumentos con altivez. Naamán venía con muchos argumentos. Él me recibirá, hará esto, hará aquello. Mucho argumento ya traía de sí mismo. Por lo tanto, ve aquí que necesitamos tener esas armas para derribar esos argumentos que están en nosotros mismos. Y solamente podemos derribarlos a través de la oración, a través del ayuno, a través de del sometimiento a la palabra del Señor. Porque esos argumentos se levantan con toda altivez contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento para obedecer a Cristo. Nosotros tenemos que vencer esos argumentos, esas fortalezas. Vamos a hablar un poquito más claro. Los argumentos de altivez son fortalezas. Y una fortaleza es un castillo protegido por Satanás. Él defiende ese castillo. Esta fortaleza se levanta contra el conocimiento de Dios. Y solo a través, amados en Cristo, con las armas espirituales podemos vencer. Le repito nuevamente, con el ayuno, con la oración, al sometimiento de la palabra y en obediencia. Esta es la única forma en que serán derribadas esas fortalezas por el poder de Dios. Y es escuche, hasta entonces que conoceremos a Dios. Mientras tenemos nuestros propios argumentos, que son fortalezas que levanta el enemigo, no vamos a llegar a conocer a Dios. No lo vamos a llegar a conocer. Y al tener el conocimiento de quién es Dios, sabremos que solo Él es digno de ser exaltado y de recibir toda la honra y toda la gloria, rendidos
Cuando tenemos el conocimiento quién es Dios, entonces viene esa obediencia, viene ese sometimiento, viene esa rendición. Y cuando estamos rendidos, entonces vamos a vivir en obediencia. Pero mientras levantamos fortalezas que el enemigo protege para que nosotros no derribemos esa fortaleza a través de nuestro orgullo. El orgullo fortalece esas fortalezas, ese castillo, y el diablo lo resguarda para que no penetre la palabra de verdad, el conocimiento de Dios para obedecerle. Pero es todo un proceso, no es fácil, y entre más nos resistimos, menos conocimiento tenemos de Dios, porque más alejados estamos de Dios. Porque Él no resiste al orgulloso, lo ve de lejos. El orgullo, amados en Cristo, nos impide reconocer nuestra propia necesidad de Dios. Impide reconocer nuestros pecados y nuestra condición. El orgullo nos hace ver que todos están en contra de nosotros por no ser tratados como nosotros esperamos ser tratados. El orgullo impide que pidamos perdón, pero también impide que nosotros podamos perdonar. El orgullo es satánico, para que lo podamos entender. Engendrado, el orgullo es en un espíritu engendrado por él mismo. La naturaleza de Satanás es el orgullo. Aprendamos del Señor Jesús, amados en Cristo, que Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando aprendamos la humildad de Jesucristo, entonces habrá paz en nuestro corazón, porque no hay paz ni descanso, porque el orgullo siempre nos tiene insatisfechos, porque no nos dan lo que nosotros merecemos y no nos tratan ni nos consideran por lo que somos. O mujeres valerosas, empoderadas, hombres empoderados, todo mundo está empoderado, y queda el manso Cordero de Dios que se despojó de todo su poder para venirnos a enseñar obediencia, humildad, para estar cercanos a Dios y aprender obediencia y sometimiento a su perfecta voluntad. Todo lo contrario del espíritu de Satanás. Nosotros elegimos, nos sometemos a la humillación que Dios lo va a permitir. Entre más orgullosos, más fuerte es la caída. Entre más se exaltó Satanás, más fuerte cayó, que fue lanzado desde el cielo a las profundidades del abismo, al Seol. Amados en Cristo, creo que esa es una buena lección que el Señor nos da a través de Naamán. Y eso es para todos. Y aquí me incluyo yo también. Porque de vez en cuando levantamos nuestra fortalecita, porque yo merezco más de lo que me están dando. Yo, miren quién soy. Amados en Cristo, al único digno de toda alabanza y toda gloria es el manso y humilde Cordero de Dios, quien es nuestro modelo para vivir la verdadera vida cristiana. Dios te bendiga, que el Señor nos ayude. Es un tema no muy fácil de poder compartir, pero es glorioso porque vamos a aprender y estamos en el proceso de aprender a llegar a ser como Cristo. Esa es nuestra meta, llegar a ser como Cristo, llegar a ser como el Cordero de Dios, llegar a ser como Él, porque para eso nos salvó, para transformarnos, para derribar esas fortalezas a través de nuestra obediencia y nuestra oración, nuestro ayuno y nuestro sometimiento a su perfecta voluntad. Amados en Cristo, le invito de todo corazón a que nos despojemos de toda altivez, de todo orgullo y de toda arrogancia. ¿Por qué? Porque de lo contrario no seremos vistos por Dios, ni seremos aceptados en su reino. Dios te bendiga abundantemente. Bendiciones, amados en Cristo.
meditando. Es tanta la pena que lleva por su enfermedad. He oído que sanas a muchos sin nada cobrarles. He oído que haces el bien donde quiera que vas. Por eso te ruego que escuches mi humilde plegaria. Si quieres, Señor, límpiame. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. De pronto un poder extraño recorre su cuerpo. No sabe otra cosa que hacer, más se pone a llorar. Sus manos que ayer eran sucias, ahora son blancas. Limpiadas han sido por ese poder celestial. Por eso, mi hermano, si ahora te encuentras enfermo, ten fe, mi Cristo está aquí, Él te quiere sanar. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el